medios de comunicación se ríen, hacen chascarrillos, sujetos como Carlos Alarraqui, como Lozano, se reúnen ahí con Felipe Calderón y todavía le llaman presidente, nuestro señor presidente, así le dicen. Entonces lo invitan a desayunar y ahí le dicen, no, esta es una vacilada, esto no va a servir de nada. Y este cínico, ahí les dice, este cínico y todos, Fox califica de todo, injurias, reduce a caricatura todo este ejercicio democrático con el fin de que la gente lo mire. Entonces, si tú lo observas a través de sus medios de comunicación, entonces vas a decir, no va a servir de nada, y viene este desaliento acompañado por la desinformación y viene acompañado también por la supuesta ineficacia, que no es ineficacia, no es torpeza, sino un golpe rudo de parte del INE que encabeza Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y sus adeptos y sus allegados. Ricardo, Meme, precisamente vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba, si me permiten. Sostiene, se tira como víctima al suelo, sostiene que hablar de sabotaje y boicot son vulgaridades lingüísticas. Creo que tenemos mucho que criticar. Se me hace que voy a empezar a mentar madres ya. Veamos y escuchemos al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. De gente poco leal con la democracia, por cierto, los mismos que piden que el INE debe ser exterminado o que el INE debe morir, ¿no? Y que pues demuestra cómo el INE sí quiere la consulta. A pesar de todo, hoy tenemos consulta y eso es gracias a que el INE ha logrado generar estos recursos a partir de una serie de restricciones presupuestales, de posposición de proyectos, de buenas prácticas administrativas. Aquí casi todas prácticamente todos los gastos que hace el INE se hacen con licitación. Lamentablemente eso no ocurre en otros lados. Aquí sí, y eso nos ha generado recursos para que hoy las y los ciudadanos puedan ir a votar en la consulta popular. Entonces, considerando todas estas afectaciones e impactos que tuvo las limitaciones presupuestales y considerando que se está manejando mucho el término del sabotaje en torno a la consulta, ¿usted diría que quien saboteó, a lo mejor, no sé si voluntariamente, quien saboteó la consulta o quienes sabotearon la consulta fueron quienes le negaron al INE el presupuesto que había requerido para este proceso? Yo soy responsable y no voy a caer en esas vulgaridades lingüísticas, cuando se habla de sabotaje, boicot y qué sé yo. Pero me queda claro que el INE no ha boicoteado esta consulta, al contrario, y que hay otros que han querido construir una narrativa, un discurso, para deslegitimar el trabajo del INE y confundir a la ciudadanía. Eso sí, y hay que decirlo. Gracias. Gracias. Gabriel. Qué malos somos, querida Meme Yamé. Pobrecito Lorenzo Córdoba, pobrecitos los consejeros, son víctimas de nuestro odio y de nuestra irresponsabilidad. Nótese mi sarcasmo. Mira, aquí quiero dejar varias cosas claras ya entrados en materia. La primera, Lorenzo Córdoba dice que es defensor de la democracia, ¿no? Y que él solamente se ha pegado al Estado de Derecho y a la legislación actual. Yo escuché esa conferencia cuando estaba en vivo y hay varias imprecisiones, por no decir errores, de Lorenzo Córdoba. El primero, aparte de esto que se tira al piso y esto no es un boicot y yo no voy a meter en eso, Lorenzo Córdoba dice que no hubo casillas especiales porque la legislación vigente, la que aprobaron los diputados, no les permite hacer casillas especiales. Que según la legislación, según Lorenzo Córdoba, la legislación dice que la gente tiene que ir a votar en la casilla de su sección. Se me hizo muy raro, así que me metí a leer la ley de consultas aprobadas, que se aprobó en mayo, y dice una cosa muy distinta. La ley no dice que tienes que ir a votar en la casilla de tu sección, no dice eso. De hecho, la ley dice que se van a habilitar casillas especiales, que obviamente estas casillas especiales, en vez de tener los listados, los padrones electorales, tendrán los listados digitales a través de sistemas informáticos, o sea, una computadora, pues, o un iPad, o como lo quieran, pero tenían que tener eso, y que solamente iban a tener 1,500 papeletas en las casillas especiales. Entonces, Lorenzo Córdoba miente cuando dice que no se podían tener casillas especiales porque la ley dice que sí. Luego, en este mismo sentido, como que intentó decir que fue también un tema presupuestal porque era muy caro y se triplicaba el costo de poner casillas especiales. Y yo me pregunto, ¿a poco para cada elección entonces compramos computadoras para habilitar casillas especiales? ¿Que no el INE tiene? Que no se supone que estamos usando y que la ley marca que debemos de usar material de la elección pasada. Eso es lo que marca la ley. Y en una tercera justificación de Lorenzo Córdoba dice que los legisladores aprobaron esta ley en mayo.
Y aquí entra el gran error de Lorenzo Córdoba, porque cuando dice eso, intenta justificarlo con el argumento de que, pues como se aprobó apenas, pues acuérdense que cuando uno aprueba una reforma en materia electoral o algo así, no aplica para la vigente, sino aplica para la que sigue. Pero aquí entra ese error de Lorenzo. En mayo, ninguno de los del INE estaba organizando consulta popular, estaban organizando elecciones, no consulta popular. De hecho, en más de una ocasión dijeron que en ese momento no se podían enfocar en la consulta popular porque era tiempo de elecciones y el INE tenía que disponer todo el aparato para organizar la elección más grande de la historia de México y que terminando las elecciones entonces entrarían con la consulta popular. En más de una ocasión lo que sí hicieron fue intentar retrasar, se ampararon y todo esto por la consulta. Y al final, ahora resulta que Lorenzo dice que es justo por eso que no se pudo aplicar la ley que dice que defiende, pero que de 3 formas distintas intentó justificar el por qué no se dieron las casillas especiales, y en todas las justificaciones, perdónenme, pero son una pura basofia, por decirlo de una manera elegante, porque ando enchilada. Es una mentada de madre que Lorenzo Córdoba dé esas justificaciones para no darle herramientas a la población para votar, porque no estábamos en tiempos de consulta, estábamos en tiempos de elecciones y perfectamente el señor podría haber puesto, si era por un tema de austeridad, pues no las casillas especiales que nos quisiéramos, que nos hubiera encantado, pero sí poner algunas casillas especiales que le dieran a la gente esas herramientas de ir a votar aunque no estuvieran en su estado. En el tiempo que llevamos aquí, Vicente, se nos han acercado 2 personas que no encontraban su casilla. Una de ellas, a 15 minutos, y no sabía de la votación. Y acaba de llegar para ver si puede votar en esta casilla. Entró, parece que no va a poder votar porque se fue enojado y dijo, pues ya valió madre, y se fue. Otro señor se nos acercó, dijo que llevaba 2 horas dando vueltas por su colonia para ubicar su casilla, porque no la encontró. Hay personas a las que les cambiaron la ubicación de la casilla de un momento a otro ahorita. O sea, el día de la jornada por la consulta popular. Eso es responsabilidad del INE. Aquí no hay de que, es que tuvimos la mejor organización, que no sé qué, que qué sé yo, cuando la gente no estaba informada. ¿Cuántos medios de comunicación tradicionales han visto ustedes en alguna casilla informando cómo está la consulta popular? Si no es porque nos paramos con el tripié, que nos ocurrió en esta casilla y nos ocurrió en la primera, la gente no sabe que se vota. Hay casillas que ni siquiera estaban plenamente identificadas. Eso sí es responsabilidad del INE. La organización y la difusión de la consulta es responsabilidad del INE y es responsabilidad de los medios. Parece que en este país, si no hay dinero de por medio, nadie se mueve y entonces todos nos quedamos en nuestra casa, y creo que eso sí es de enchilarse, pues. Sí, y está cabrón eso que estás mencionando. Te pido, porque vi pasar a un señor ahí a tus espaldas, creo que está llegando a la casilla para votar. Ojalá que podamos escuchar la voz del pueblo, si se puede, con Susana a distancia, obviamente, querida Meme Yamel. Y Ricardo, ya que Lorenzo Córdoba habla de, a ver cómo, voy a dar la frase exacta para que luego no me vayan a criticar, habla de vulgaridades lingüísticas cuando se habla de sabotaje y boicot. ¿Tú crees que sea una vulgaridad lingüística decir que chingue a su madre Lorenzo Córdoba? Perdóname, Ricardo, pero estas mamadas son eso. Son una barbaridad, una tontería lo que dice Lorenzo Córdoba. Después de todo lo que hemos visto, ¿se hacen las víctimas? A mí me parece que no solamente se hacen las víctimas, sino que me uno a la voz tuya y a la voz de Meme, pero quiero agregar que estos tipos tienen una cara dura, un cinismo rampante y rapaz que da ganas, si no fuéramos tan mesurados, de decirles eso y decirles más. Hay que recordarlo porque a la gente, desafortunadamente, y no a la mayoría, pero sí a la gente que se informa en esos medios tradicionales, se le olvidan rápidamente, tiene una retentiva carente. Todos los contratos que han recibido estos granujas, y escucharlo decir que casi todos los contratos que se llevan a cabo en el INE son por licitación, es una mentira atroz, una vulgaridad. Eso sí es una vulgaridad, porque hay que recordar, nada más para hacer las cosas muy claras, que este sujeto ha dado contratos de 4.5 millones de pesos en el último tiempo
a Aguilar Camín y a Enrique Krause, pero no solamente eso, sino que los ha invitado ahí al INE a que participen en jornadas democráticas. Hay que recordar que en 2018, 2 meses antes de que se llevaran a cabo las elecciones que dieron por ganador al actual presidente, Lorenzo Córdoba estaba abrazando a Enrique Krause, a José Woldenberg. Están ahí, están las imágenes, nosotros las publicamos en Regeneración, no hace mucho tiempo, hará cosa, yo creo que de un mes, donde este tipo le pagó 2 millones y pico a Krause por ese famoso inventado video de la historia de los procesos electorales en México, y que paradójicamente tiene ahí los testimonios de quién se imaginan, y lo dijimos aquí en Sin Censura en su momento y en Regeneración, con todos los datos duros posibles, de Luis Carlos Ugalde, María Marván Laborde, el propio Woldenberg, desde luego Lorencito Córdoba, Krause, dando testimonio de la historia de los procesos electorales en este país. Y dices, no es posible que este sujeto se invista de víctima y diga que son vulgaridades las cosas que se le están mostrando y demostrando en la cara. Ahora, todo este énfasis teatral que hacen en sus conferencias dan muchísimo, muchísimo coraje, porque a eso se agregan las voces de las que habla Meme. No, si ellos no ponen los medios de comunicación alternativos, los tripiés y las cámaras, y están difundiendo esta información valiosísima, aquellos no salen de sus búnkers, no salen de imagen, de Ciudad Imagen, ahí no mandan a nadie de Ciro, porque además Ciro, en su momento, cuando nosotros dimos a conocer estos documentos, y que también en presidencia pasaron ahí los contratos, tanto del Tribunal Electoral, que tanto critican y que después abrazan, y del INE, de este INE tramposo, pues bueno, Ciro, ¿qué dijo en su momento? No, habrá que ver si esos contratos que dio el presidente son realmente auténticos. Es injurioso, es infamante que la gente, pues bueno, todavía le crea a estos, como dijo Meme, a estos sujetos pues, que son prácticamente una basofia. Entonces, hay que recordarle al público memorioso siempre los datos duros. No han llevado a cabo sus licitaciones, no solamente de contratos, sino de todo el material que tienen de manera abierta. Los repositorios están cerrados y los están borrando una y otra vez. El principal rival a vencer en esta jornada democrática histórica fue el INE, secuestrado por Lorenzo Córdoba. Así es, veo que la revista Contralínea publica, Ricardo, Meme, que 756 comunidades indígenas votaron por el sí en la consulta popular. De acuerdo al EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice: lo que hemos notado hasta ahora es que el INE no cumplió en muchas partes con traducir la pregunta a las lenguas de raíz maya. Tampoco explicó de qué se trataba, y en varios lugares solo dejó botadas las casillas sin explicar a los pobladores para qué son. Imagínate tú y el hijo de su chingada madre de Lorenzo Córdoba quejándose de vulgaridades lingüísticas sobre el boicot y el sabotaje. Algo claro, y ese es un problema que estamos viendo. Son los indígenas los que salieron a votar, pero hubo un bait de Lorenzo cuando dice que hubo unas casillas que no se pudieron instalar porque las comunidades indígenas les dijeron que no se podía. Si no mal recuerdo, y corríjanme Ricardo, corríjanme Vicente si me equivoco, pero eso se supone que se ve antes de la elección, no en la jornada electoral. Cuando uno va a solicitar, hey, yo quiero colocar aquí mi casilla, ¿me das chance? Pues si la comunidad te dice que no, pues vas y buscas otro lado. No en la jornada electoral. Creo que hubo una clara intención por parte del instituto, no solo para que la gente no se informara, no solo para que no salieran a votar, sino para desanimarlos, y que intentaron de alguna manera como contrapuntear, quiero pensar, hasta el pueblo, ¿no? Creo que fue un problema. Vi la conferencia de Lorenzo donde menciona esto que dices, creo que es muy reveladora, porque está diciendo cosas como para contrapuntear al pueblo, y esto no es pueblo contra pueblo, es
pueblo votando y decidiendo, punto. Parémosle de contar. No es un tema donde tengamos que contrapuntear a uno con otro. Creo que sí tenemos que hacer muchísima conciencia, pero al final, la dignidad, ¿saben quién nos la está enseñando? Justo esas comunidades indígenas, las comunidades rezagadas. Qué curioso que son ellos los que nos están dando lecciones de dignidad, nos están dando lecciones de democracia, nos están dando lecciones de humildad, nos están dando lecciones de participación. Bueno, nos están dando unas lecciones brutales a aquellos, curioso también, que se dicen con más oportunidades y más nivel educativo, ¿no? Bueno, vaya, creo que volvemos a enfrentarnos en que no por un nivel educativo superior quiere decir que seas mejor que otro. Creo que este es un tema mucho más de ciudadanía y quienes entienden de la ciudadanía son a veces los que menos tienen. En una última ronda de reflexiones, si me permiten, querido Ricardo, Meme, para enlazarnos después a la conferencia de prensa con los promotores principales, oficiales de esta consulta popular desde la ciudadanía, Omar, Ariadna, Alina, Epigmenio. Déjenme decirles que yo me siento muy orgulloso. Puede ser, miren nada más lo que voy a decir, puede ser que yo no le llegue ni a los talones, nótese mi sarcasmo, a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a Leo Zuckerman, a Carlos Loret de Mola y a los que me ponga, pero la audiencia de Sin Censura no la tiene ninguno de esos cabrones o cabronas.